Bienvenida formal a Jennifer Torres. Ella es consultora de gestión humana, psicóloga de la Universidad Javeriana y especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad Externado de Colombia, con 14 años de experiencia en procesos estratégicos de gestión del talento como formación, clima, cambio organizacional, bienestar y atracción de talento. Jennifer, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás. Muchísimas gracias por haberme invitado a acompañarlos en este espacio. Entonces, vamos a iniciar esta mañana conversando sobre cuáles son esas claves para tener una evaluación de desempeño efectiva. Entonces, como les venía comentando, hoy vamos a tratar un tema y es cuáles son esas claves para tener una evaluación de desempeño efectiva. Y esto va muy relacionado también en cómo hacer un feedback o una retroalimentación que acompañe estas evaluaciones de desempeño. Ya vamos a ver cuál es ese impacto que puede tener esa evaluación dentro de este proceso. Una de las cosas que nosotros debemos pensar y por qué este tema toma tanta relevancia dentro de una organización es porque si nosotros nos damos cuenta, las organizaciones hoy tienen una finalidad y esa finalidad es ser sostenibles, que puedan realmente generar ese impacto que se está esperando, no solamente en términos económicos, sino socioambientales, de bienestar, entre otros. Y acá las evaluaciones de desempeño toman un protagonismo porque están enfocados en darle un acompañamiento clave a los colaboradores, quienes al final son quienes van a llevar a cabo este impacto dentro de la organización. Hoy sin ellos, pues no tendríamos este cumplimiento de objetivos que se espera dentro de la organización. Es por eso que hablar de la evaluación de desempeño cobra tanta importancia. Y para esto quiero contarles un poco qué es una evaluación de desempeño. Hoy he seleccionado tres definiciones. Sin embargo, pues hoy podemos entrar a mirar una gran variedad de definiciones sobre este tema. En el caso de Young y Peñalver, ellos lo ven como un proceso sistémico y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia de una persona en su puesto de trabajo. Chevinato también lo ve como una apreciación sistémica del desempeño de cada persona en el cargo o potencial de desarrollo futuro. Toda una evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. Y finalmente, Martínez y Guillem lo ven como un procedimiento continuo y sistemático de análisis que permite emitir juicios acerca del personal de una empresa en relación con su trabajo en un periodo de tiempo determinado, pasado y futuro, cuyo objetivo es la integración de los objetivos organizacionales con los individuales. Estas tres definiciones que yo les comparto acá, si nosotros pudiéramos evaluar, todos coinciden en algo, y es que es un proceso sistemático y es una situación que se da de término periódico. La evaluación de desempeño en el tiempo va a variar de acuerdo a cada organización y a cada requerimiento que se tenga. En algunas empresas optan por hacerlo cada 3 meses, en alguno cada 6 meses, e incluso hay algunas que optan por hacerlo una vez al año. También depende del nivel de evolución que tenga este proceso dentro de las organizaciones. Entonces, hoy el tiempo en que se va a llevar estas es dinámico. Adicionalmente a esto, tiene un foco fin y es garantizar el acompañamiento de nuestro colaborador desde que inicia en la organización, así como va evolucionando a lo largo del tiempo en los diferentes roles y responsabilidades que tiene dentro de la empresa. Entonces, si vemos, todas las definiciones, aunque han venido evolucionando en el tiempo y tienen miradas de diferentes autores, terminan llevándonos al mismo punto. Hablemos un poco acerca de la historia y por qué es importante conocer la historia, porque es entender de dónde nace esta necesidad de la evaluación de desempeño y qué impacto o desarrollo ha venido teniendo hasta llegar hoy a nuestras organizaciones. Empezamos, aquí hago mención de que traigo algunos hitos específicos, no obstante, pues hay otras situaciones que se presentaron a lo largo de la historia, pero creo que seleccioné los más relevantes para podérselos compartir el día de hoy. Y el primero es en el año 221 a.C., estaba la dinastía Hui, y ellos tenían
un sistema de evaluación que lo llamaban el valorador imperial. A través de esta dinastía lo que hacía era evaluar el rendimiento y la actitud de los miembros de la corte. Este es, digamos, como el primer hito histórico que se encuentra acerca de dónde nace esa evaluación de desempeño. Pero si ustedes se dan cuenta, cubre esa misma definición que veníamos conversando, que es mirar cómo era la actitud de los miembros de la corte en ese momento y si debían o no dar continuidad dentro del rol que venían ejerciendo en ese momento dentro de esa dinastía. Luego seguimos avanzando al siglo XVI y encontramos a San Ignacio de Loyola, que creó un procedimiento para evaluar a los miembros de la Compañía de Jesús, que va muy direccionado a también identificar ese potencial que tenían para poder ser parte de esta compañía. Luego vemos a Robert Orwell, quien crea un sistema de evaluación de desempeño en la fábrica donde él estaba trabajando. Este sistema se llamó el Silent Monitor, que era lo que hacía. El día siguiente a tu día de trabajo, te encontrabas un monitor donde te informaba cómo había sido tu desempeño del día anterior. Digamos que no había una retroalimentación directa, sino que con ese elemento que te dejaban sobre tu escritorio, sobre tu puesto de trabajo o en el lugar de la fábrica donde desempeñabas tu labor, ahí encontrabas tú cómo había sido la medición de tu desempeño y qué tanto habías logrado ejercer de esa meta que se tenía. Este no fue un sistema muy exitoso, entonces, pero sí es algo que debemos tener en cuenta dentro de esos modelos que se fueron probando a lo largo de la historia y que hoy nos llevan a algunos que conversaremos un poco más adelante. Luego de esto, General Motors, pues como ustedes saben, en toda la historia de la administración, fue una empresa que marcó gran parte de los hitos que nosotros tenemos hoy de desarrollo organizacional. En el año de 1918, ellos ponen un sistema de evaluación, pero enfocado en el rendimiento de los directivos. En ese momento no era un modelo abierto a todas las personas de la organización, sino a un grupo específico, que en este cargo eran los cargos de dirección. Y acá vamos entonces a empezar a mirar cuáles son esos beneficios que trae la evaluación de desempeño y por qué es importante tenerla dentro de nuestras empresas. Uno, porque nos permite a nosotros conocer cómo están nuestros colaboradores. No solamente en términos de si están o no están logrando esas metas organizacionales que requerimos, sino también cómo están en términos personales. Hoy esta variable entra a tener una importancia significativa. Es una conversación de cercanía entre el líder y el colaborador para saber qué necesidades tiene, cómo se encuentra, identificar situaciones que puedan estar afectando hoy su desempeño. Tengamos en cuenta que nosotros no solamente nos regimos por el cumplimiento de una actividad dentro de la organización, sino que también está muy ligado a cómo hay otras situaciones que nos vienen afectando y que toman mucha relevancia a partir de la vivencia que tuvimos COVID, porque ahí nos damos cuenta de que somos un ser humano integral y no solamente quien responde a una responsabilidad. Entonces, en esta conversación de evaluación de desempeño podemos identificar estas situaciones, porque hoy tal vez la persona no está logrando esos resultados que nosotros estamos esperando y está muy ligado a esas situaciones personales que puede estar viviendo, que hoy pueden ser de nuestro desconocimiento. Lo otro es identificar los talentos claves que tenemos dentro de la organización. Finalmente, se pueden estar abriendo oportunidades dentro de la organización y tal vez no habíamos visto o contemplado esta persona para ejercer ese nuevo rol que tenemos hoy ya en mente o que tal vez en otra área nos comentaron que podría darse. Entonces, podemos empezar a identificar qué talento tiene, pero también podemos empezar a identificar qué brechas hoy tiene este colaborador que debemos acompañar con un proceso de capacitación, con un proceso de formación. La otra parte que debemos tener en cuenta es que nos permite retener el talento. ¿Por qué? Porque una vez nosotros identificamos tanto esas fortalezas que tiene como esas brechas de conocimiento, vamos a poder dar un plan de beneficios diferente a nuestros colaboradores o también podemos mirar el tema de un incremento salarial.
¿Qué otras cosas nosotros hoy no estamos teniendo en cuenta que a partir de esa conversación nos permiten fomentar nuevos beneficios que hagan que sea más atrayente o tal vez identificar si nuestro colaborador hoy no está dando totalmente su potencial porque nosotros no lo estamos llevando, lo estamos retando a lograr eso que se espera? Entonces, se puede convertir también en un plan de retención. Va a mejorar los resultados organizacionales porque, como hablábamos al inicio, el foco acá es la persona. Entonces, si la persona está enfocada en lo que necesitamos que se cumpla, esa persona va a lograr ese rendimiento esperado. Y si no, ¿qué plan vamos a utilizar o qué plan vamos a hacer para que esa persona logre ese desempeño? Adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta que en ocasiones nosotros podemos tener colaboradores que tal vez no están dando su desempeño al 100% porque no están en el lugar adecuado. Entonces, esta también puede ser esa oportunidad para nosotros identificar que debemos tomar una decisión de mover a la persona o de entregarle unos retos diferentes para que logre entrar en ese desempeño que nosotros estamos esperando. También podemos enfocarlo a identificar hoy una retroalimentación en doble sentido, porque muchas veces esta conversación puede llevar no solamente a que nosotros demos una información en una sola línea, donde yo le diga al colaborador que estoy identificando, que estoy viendo en él, cuáles son esos retos o esas expectativas que yo tengo de él en este espacio, sino que también puedo abrir una conversación para que él me cuente qué está evidenciando que hoy necesita de parte mía para poderlo acompañar en esos retos que tiene, y adicionalmente también puede ser un espacio innovador. ¿Innovador en qué sentido? En que tal vez él tiene una posibilidad de mostrarme vías diferentes de cómo se está ejerciendo hoy la labor y que podrían llevar a que con esa conversación tengamos nuevos procesos, agilidad dentro de los procesos o incluso que eliminemos procesos que no están generando valor y que están haciendo que esa ruta que nosotros tenemos marcada no sea eficiente para alcanzar los logros. ¿Qué errores comunes se encuentran en las evaluaciones de desempeño y que es muy común escuchar dentro de las organizaciones? La primera es la falta de claridad sobre la evaluación. Muchas veces no es claro cuáles son esos criterios bajo los cuales voy a ser medido o hasta dónde va ese límite o ese alcance de esa evaluación de desempeño. Incluso hay colaboradores que hoy no conocen si dentro de su empresa o compañía hay una evaluación de desempeño. Entonces, esta falta de claridad puede ser uno de los errores comunes. El otro son criterios subjetivos de valoración. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces no hay una medición cuantitativa, sino solamente cualitativa de esa medición del desempeño de nosotros. Y esto puede generar también que no haya credibilidad frente a esa evaluación de desempeño o que solamente se midan unos aspectos y no se tengan en cuenta otros. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta al momento de seleccionar cuál va a ser esa evaluación de desempeño que vamos a aplicar. Lo otro que puede llegar a pasar es que haya un efecto halo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la percepción de un solo rasgo puede hacer que afecte todos los demás, lo que influye en la decisión final. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que finalmente, si el líder de la posición tiene una opinión específica por una situación que pasó, evalúa el resto de las situaciones con base en esa situación. Por ejemplo, si el colaborador comete un error en la gestión de un informe, él asume que el resto de las acciones que realiza el colaborador son negativas. O también puede ser que como fue exitoso en una actividad específica, en un proyecto, en una retroalimentación que recibió por parte de un cliente o de otra área de la organización, entonces asume que todo lo que hace el colaborador es positivo. Y de ahí se dan una serie de sesgos. Ese es un efecto que se da a nivel cerebral y que debemos cuidar mucho de no caer en este. Lo otro es no generar una escucha activa.
Muchas veces cuando se va a realizar la evaluación de desempeño, se llega a un punto donde el líder se encarga de dar información. Yo observo que está pasando esto, los indicadores me están demostrando esto. Entonces, el resultado de tu evaluación de desempeño es esta. Y no se da esa conversación abierta a entender qué pudo haber generado que hoy ese indicador no esté dando el resultado esperado. O adicionalmente lo que hablábamos hace unos slides anteriores, donde veíamos que puede que el colaborador esté pasando por una situación específica que haya influenciado para que no se dieran esos resultados esperados. O tal vez que dentro del proceso se estén presentando situaciones que no se están teniendo en cuenta. Esto es muy importante de entender que es un espacio, como yo les decía, en doble vía, donde demos la oportunidad al colaborador de escucharlo, de entender qué es lo que está sucediendo con su desempeño. Y también es una invitación a hacer preguntas. No, a veces no todos los colaboradores tienen esa capacidad de expresar qué están sintiendo. Uno puede ser por el estilo de liderazgo, la cultura que hay dentro de la organización, puede ser un factor propio de la personalidad, donde la persona no se sienta con la tranquilidad de poder expresarlo. Algunas personas hoy también tienen unas creencias alrededor de si yo hablo, posiblemente ponga en riesgo mi cargo y por eso prefiero más bien no comunicar lo que estoy pensando o lo que me está sucediendo para evitar poner en riesgo mi cargo. Entonces, eso hace que sea muy importante que si el colaborador no está dando la información por diferentes factores como los que acabo de mencionar, nosotros tengamos también preparadas unas preguntas que faciliten obtener esa información dentro de esa reunión. Y lo otro es una comunicación negativa. Nosotros debemos cuidar mucho cómo transmitimos la información. Esto es una reunión donde nosotros vamos a tener un espacio gana-gana. No solamente vamos a hablar de aquellas situaciones negativas que se puedan estar presentando en el desempeño del colaborador, sino que también vamos a conversar sobre esos aspectos favorables que identificamos en él. Y vamos a hablar de unas conversaciones de proyección, de cómo te vemos dentro de la organización o dentro de este mismo cargo. Entonces, estos son aspectos donde también el tono de la voz va a tener una influencia dentro de esa conversación. Si el líder o el jefe llega con un tono de voz alto, tal vez está aburrido, está pasando por un mal momento, esto va a influenciar mucho en la comunicación. Y si nos enfocamos solamente en lo negativo, pues posiblemente no vamos a lograr ni un cambio en el colaborador y tampoco el objetivo de entender qué es lo que está pasando con nuestro colaborador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, planear la evaluación de desempeño, definir qué es lo que queremos que se logre con esta y qué es lo que vamos a evaluar. Una vez tenemos definido esto, diseñamos nuestra evaluación de desempeño o entramos a revisar la que ya tenemos establecida dentro de la organización. Siempre es bueno hacer un pare. A veces no nos damos cuenta que tal vez ese instrumento o ese elemento que estamos trayendo a la mesa no es necesariamente el que esté impactando de manera favorable los resultados esperados. La otra cosa es la evaluación, entender que la evaluación hoy mide qué se hace y cómo se hace. Es qué hace el colaborador en su día a día, cómo debe ejecutar esas funciones. ¿Está teniendo las herramientas necesarias para poder hacerlo? Y entender que debe haber un entrenamiento en doble vía. ¿Qué quiere decir un entrenamiento en doble vía? Que cuando nosotros ya tenemos definido nuestro esquema de evaluación de desempeño, nosotros debemos velar porque haya tanto para que haya un entrenamiento tanto a la persona que la va a gestionar, que sería el líder, como a la persona que va a recibir la retroalimentación de su desempeño. ¿Por qué es importante tener estos dos actores teniendo claridad de este espacio?
porque va a hacer que sea más efectivo, porque realmente va a lograr el impacto que estamos esperando. Entonces, el líder debe conocer muy bien el instrumento, debe conocer muy bien cuáles son esos factores de medición. Le podemos hacer un instructivo que acompañe cómo hacer un diligenciamiento adecuado, cómo tener esa conversación con su colaborador, qué debe cuidar en ese espacio que va a tener. Y frente al colaborador es cómo hacer su proceso de autoevaluación frente a cómo se está desempeñando en ese rol, si cuenta o no con esas herramientas que está necesitando para desempeñar su rol. Si hoy estas acciones que está realizando realmente están alineadas con esos resultados que estamos esperando que se den dentro del área y dentro de la organización. Eso es lo que hace que él empiece a hacer un proceso de autoevaluación claro porque sabe qué están evaluando de él, qué aspectos debe tener en cuenta. Pero adicionalmente a esto, también que sepa que tiene un espacio de confianza donde va a poder también dar un feedback a su líder y contarle qué está necesitando, qué puede hacer diferente su líder para que esta persona logre ese desempeño esperado. ¿Qué tipos de evaluación encontramos hoy? Acá traigo algunas, existen también otros modelos dentro de este gran esquema de evaluaciones de desempeño, pero voy a nombrarles algunas. Uno, está la evaluación por objetivos. Esta es la meta que tú tienes que cumplir en determinado tiempo, este es el resultado esperado. Si se cumple, tu evaluación va a ser positiva, si no, tu evaluación va a ser negativa y vamos a crear un plan de acción que nos permita lograr ese puntaje diferencial que necesitamos. Otro estilo de evaluación de desempeño es el de autoevaluación. En este caso, la persona es la que evalúa cómo está haciendo su desempeño y hace una carta o un correo o un artículo donde diligencia esa información de la percepción que tiene de su desempeño frente a los retos del cargo. La otra es una evaluación jerárquica y esta evaluación es una evaluación donde el líder es quien define cómo está percibiendo el desempeño. Acá no se escucha al colaborador. Simplemente el líder establece unos criterios y define si esa evaluación es favorable o no es favorable. Este tipo de evaluación ha venido disolviéndose a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunas organizaciones que hoy todavía son muy tradicionales la mantienen, pero el impacto que tiene no es tan favorable porque esa evaluación jerárquica puede estar sesgada por la percepción que tiene el líder y no siempre tiene unos estándares claros de evaluación que sean realmente medibles y que generen un resultado. Va muy ligado a la percepción. Lo mismo pasa con la evaluación por pares. Acá lo que se hace es pedirle a los pares que evalúen a la persona frente a cómo la ven en el desempeño de sus funciones. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de evaluación por pares? Que en ocasiones no siempre hay una honestidad frente a la información que se está dando o puede darse el caso contrario, que es que den una información que no esté alineada a la realidad de lo que está haciendo. Hoy algo que pasa dentro de las organizaciones que es muy común que se está dando y que ya se está empezando a hablar mucho más es los celos organizacionales. Entonces, cuando yo me siento amenazado, consciente o inconscientemente, por mi compañero, esto lo puedo hacer visible yo dentro de esa evaluación de pares, porque en muchas ocasiones esta evaluación no es anónima. Entonces, la persona aprovecha para sabotear la gestión de su compañero y por eso es que esta tampoco es tan recomendada de hacer o de tener como única dimensión en la evaluación de desempeño de los colaboradores, porque vamos a ver que en otras que se han elaborado se tiene en cuenta esta información, pero no es la única para tomar la decisión de evaluación del desempeño. Finalmente tenemos la evaluación 180, que es una evaluación donde intervienen diferentes actores con los que interactúa la persona para el desempeño de sus funciones. Pero la 180 está enfocado a recibir información de otros colaboradores a nivel interno. Por ejemplo, dentro de la matriz de relacionamiento estaría con su jefe, con sus pares,
con otras áreas de trabajo. Entonces, este grupo de personas entra a evaluar cuál es la percepción del impacto que tiene el desempeño de esta persona dentro del área y para la organización. Y está la evaluación 360, donde no solamente se tiene esa mirada de la evaluación 180 a nivel interno, sino que se invita también a tener una mirada externa. Por ejemplo, si la persona se relaciona con proveedores, invitan a los proveedores a evaluar cómo es esa relación, cómo es el servicio que recibe. En el caso de los comerciales, invitan a los clientes a dar una evaluación, un concepto de cómo es esa relación que tiene con ellos. ¿Qué tal es el servicio? ¿Es oportuno en la gestión que está haciendo? Se dan unos indicadores de medición o una evaluación o una encuesta de servicio para identificar estos parámetros y de acuerdo a eso hacer una evaluación mucho más completa. Y el otro modelo que les vengo a compartir es el modelo 70-20-10. Este modelo para mí es uno de los más completos. Este modelo está enfocado en el 70% son esas actividades que tú realizas que te permiten desarrollarte de manera efectiva y que generalmente van acompañados de unos indicadores y están asociados a esas actividades que tú realizas en el día a día o a esos logros específicos que necesitamos que pasen dentro de la organización y dentro del área. Está el 20%, que son esas retroalimentaciones, ese feedback que recibes tanto interno como externo por parte de las personas con las que tu cargo se relaciona. Y finalmente está el 10%, que son esas acciones que yo realizo para fortalecerme en conocimientos. Finalmente, los cargos son dinámicos. Entonces, hoy yo puedo estar necesitando ciertas habilidades que no traía cuando ingresé a desarrollar mi cargo, pero que pueden ser importantes. Por ejemplo, aprender un nuevo sistema de información. Hoy algo que está pasando es aprender a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que apoye la gestión que estoy realizando o aprender a desarrollar o fortalecer el Excel. Entonces, este nivel de formación no es una formación que me da la organización, sino que yo mismo identifico que para poder ser exitoso en mi cargo voy a necesitar desarrollar esta formación y comienzo a buscar cursos, a buscar mentores que me permitan a mí desarrollar esta actividad. Si vemos este modelo es mucho más completo porque tiene una medición objetiva de los resultados esperados a través de indicadores. Adicionalmente a esto, tiene una evaluación de las personas con las que me relaciono, porque yo soy un ser que tengo interacción con diferentes áreas. Y adicionalmente tengo un tema de autodesarrollo y autoformación. Por eso es que esta evaluación, desde mi experiencia, ha sido la que más beneficios ha traído para poder acompañar el desarrollo de los colaboradores y generar impactos positivos dentro de las áreas de trabajo. Ahora vamos a conversar un poco sobre cómo hacer un feedback efectivo. Y acá, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer ese feedback? El primero, debemos cuidar el lugar que seleccionemos nosotros para hacer el feedback. ¿Qué es importante cuando decimos cuidar el lugar? Uno, que sea un lugar que permita tener privacidad, porque algo que es muy importante es que cuando nosotros vamos a hacer una retroalimentación a un colaborador, debemos estar en un lugar donde sea un espacio aislado, un lugar donde podamos tener una conversación de confianza, donde la persona se sienta con tranquilidad de expresarse. Porque debemos tener en cuenta que no siempre las conversaciones que vamos a tener o el feedback o la retroalimentación que vamos a hacer puede ser positivo. También puede ser que abra a conversaciones de retos que tiene que desarrollar para poder ser efectivo en su labor. O incluso, como lo hablábamos, puede ser un espacio donde la persona necesita expresar cómo se está sintiendo, qué situaciones está viviendo. Y en ocasiones estas situaciones que pueda estar atravesando nuestro colaborador pueden ser situaciones emocionales que generen algunas emociones. Puede que la persona se exprese de pronto por la rabia que tiene y cuente esa situación de manera un poco eufórica, o puede que en ese momento entre en un momento de nostalgia y llore. Entonces, por eso es que debemos cuidar que sea un espacio privado, un espacio donde no hayan interrupciones.
Es decir, que no vaya a entrar una persona al lugar donde estamos teniendo la conversación, un lugar donde ambas personas tomen la decisión de mantener sus celulares apagados y respetar ese espacio que se convierte prácticamente en un espacio sagrado de conversación entre el líder y el colaborador. Un lugar donde podamos, se recomienda tener un vaso de agua, porque el vaso de agua está asociado a que logra nivelar las emociones que puedan hacer y adicionalmente, pues porque como estamos en una conversación, se puede dar pues esa necesidad de hidratarse dentro de la conversación que estamos teniendo. Incluso se sugiere tener una caja de Kleenex, tal vez no visible, pero sí de pronto guardada en el escritorio o cerca a nosotros, en caso de que haya una situación emotiva que se viva dentro de la conversación. Lo otro es que se busca ser asertivo. Y la asertividad se refiere a cómo voy yo a comunicar la información, tanto positiva como no positiva, de esa retroalimentación que le voy a hacer al colaborador. Entonces, utilizar palabras que sean incluyentes, palabras que sean favorecedoras. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de temas de comunicación, hay algo que pasa y es que no es la forma no es cómo lo dices, sino la forma en que lo dices. Entonces, cuidar el tono de la voz, cuidar las palabras que estamos utilizando, el ambiente, ahí entra dentro del proceso también asertivo. Entonces, hay que mirar muy bien y preparar esa conversación. No hay nada peor que llegar y decir, ok, tengo la evaluación de desempeño, llamemos a Luis y, ay, ¿qué era lo que le tenía que decir? No. Hay que haber preparado esa conversación para lograr esa asertividad y evitar cometer errores de comunicación en esa interacción que vamos a tener. Lo otro, ser muy específico. Y cuando hablamos acá de ser específico, es tener ejemplos claros de situaciones donde se hayan presentado tanto las situaciones positivas como aquellas oportunidades de mejora. Y es muy importante tener ejemplos claros. Entonces, el día que estábamos en tal reunión, observé tal situación. O el cliente en tal situación informa que pasó esto. Quiero escuchar y que me cuentes qué fue lo que sucedió. Pero no es decirle, es que tu desempeño no está siendo el adecuado por esto y esto y esto, sino con ejemplos. Esto va a hacer que la persona realmente sea consciente de que esa actuación o que eso que está desempeñando no está siendo adecuado para lo esperado. Y es muy importante tener ejemplos también porque en ocasiones nosotros puede que no seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Ya con el ejemplo, la persona puede identificar y hacer consciente esa situación y tener claridad en qué momentos debe hacer una modificación o debe potenciar un comportamiento favorable, porque no solamente se va hacia lo negativo, sino también hacia esos comportamientos que tal vez yo no me doy cuenta, que la manera en que hago la presentación, que la forma en que me expreso, se convierte en algo llamativo y favorable para mi líder o para mis compañeros o incluso para mis clientes o proveedores. Entonces, por eso es muy importante esta parte de los ejemplos. Otra cosa que premian mucho los colaboradores y que valoran mucho es la honestidad. Desafortunadamente, las evaluaciones de desempeño hoy se han también ligado a la toma de decisiones de retiro de un colaborador dentro de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no hay coherencia entre lo que me dice mi líder cuando estamos en la evaluación de feedback y la decisión final de retirarme de la compañía. Por eso es que es muy importante ser muy honestos. Si nosotros estamos identificando que la persona no está logrando lo esperado, este momento es el momento de verdad, es el momento de decírselo, de transmitirle que estamos evidenciando, porque no hay nada que genere más daño emocional en una persona que tener esta conversación donde te dicen vas por muy buen camino, vemos unos resultados positivos y a los 2 o 3 días recibir una carta de no continúas dentro de la organización. Esto hace que el proceso de duelo de la persona de retiro de la organización sea mucho más fuerte y emotivo. Y esto también, pues obviamente, impacta a la marca empleadora, porque ¿qué recordación va a tener la persona de esa empresa? A mí me mintieron, a mí me decían que yo lo hacía muy bien, pero al final el resultado fue otro, me sacaron. Entonces hay que también ser muy justos en la información que vamos a dar.
y ser muy transparentes en lo que estamos evidenciando. Otras situaciones también dentro de esa honestidad, tener la apertura para escuchar lo que el colaborador tiene que decirnos a nosotros como líderes. Y acá es muy importante entender que tal vez, así como nosotros vemos situaciones en el comportamiento de la persona, en el relacionamiento, en su accionar, él también los puede ver en nosotros. Y así como él puede que no lo reconozca porque son inconscientes en su actuar, a nosotros también nos puede estar sucediendo. Entonces, de ahí es muy importante que esta persona tenga la posibilidad de tener esa confianza, de decirme en qué momentos tal vez yo no le estoy dando el apoyo que necesita y que también nos brinde ejemplos. Mira, es que yo la vez pasada estaba en tal reunión contigo y en ese momento yo no recibí ese apoyo que esperaba de parte tuya y eso generó que este resultado no fuera el esperado. Es tener esa capacidad también de recibir esa información. Volvemos a la parte que ya habíamos mencionado también de la escucha activa. Es entender qué está pasando con el otro, humanizar esta parte del proceso, destacar el impacto que está teniendo esa persona dentro de la organización. Entonces, es mostrarle qué están viendo los demás de él, porque no solamente se trata de esa información que se registra en un documento o en un sistema, sino también que nosotros como líderes vayamos llevando como una bitácora de nuestro colaborador y tengamos información de qué vamos escuchando o recogiendo de las diferentes áreas o actores que interactúan con esta persona. De manera que cuando nosotros le contemos cómo lo están percibiendo, tengamos un mayor insumo y no solamente lo limitemos a lo que nos dice la aplicación, el sistema o el documento en el que se está llevando la evaluación de desempeño. Además de esto, es animarlo al crecimiento. Acá es empezar a mirar qué ruta de crecimiento quiere tener la persona dentro de la organización. Y es muy importante también como líderes, y esta parte no es tan fácil, y es entender que en algunas ocasiones nosotros podemos identificar potencial en nuestro colaborador y podemos transmitírselo y decirle, mira, es que yo veo el potencial que hay en ti y yo quisiera que tú llegaras a ser el próximo director del área o incluso que pudiera ser la persona que me relevara dentro de esta responsabilidad. Pero también hay colaboradores que toman la decisión que hoy no quieren llegar a un puesto de dirección, que no quieren llegar a ser jefes, que se sienten cómodos donde están. Y ahí es donde nosotros tenemos en esa conversación el reto, uno de aceptar que aunque nosotros vemos el brillo que tiene la persona, debemos también entender y aceptar que la persona no va a asumir una responsabilidad diferente porque no está dentro de su proyecto ni de vida ni profesional. Y que en caso de que tenga una sed de ir creciendo, ver qué camino podemos trazar, qué habilidades debemos desarrollarle, en qué espacios los vamos a empezar a exponer para que esa persona logre llegar a ese punto y tener esa conversación. ¿Dónde te ves tú en esta organización dentro de los siguientes años? ¿Qué estás haciendo académicamente para llegar a ese punto? ¿Qué apoyo necesitas mío? Porque muchas veces la persona dice, no, es que yo necesito estudiar esto, pero yo no le doy la posibilidad de que pueda asistir a las clases que necesita. Algunas empresas tienen un soporte económico para las personas que están decidiendo hacer una formación académica y en ocasiones nosotros no lo aprobamos. Entonces, acá también es qué conversación debo tener de, ok, ¿quieres llegar ahí? ¿Yo qué puedo hacer para acompañarte en esto? ¿Qué opciones te puedo dar? Tal vez necesito un mentor, entonces voy a traer un mentor que te ayude y te acompañe a desarrollar eso que tú necesitas. O si está dentro de las posibilidades de la compañía, tener un coach que también pueda acompañar su desarrollo para que llegue a donde quiera. Entonces, yo como líder, ¿qué te puedo dar? Y llevándote a ese punto, también qué retribución vas a tener tú para la compañía. Y ahí es donde nosotros miramos el tema de la retención del candidato dentro de la organización, porque también nos permite visualizar qué tanto la persona está en disposición de quedarse y de poder avanzar dentro de este proceso,
o si la persona dentro de poco tiempo va a abandonar el barco y va a seguir su carrera en un lugar diferente al de nosotros. Y la otra parte está muy enfocada a lo que yo les decía de siempre estar en disposición de, y también identificar talento clave en el sentido de hoy se conoce algo que está pasando dentro del mercado, que es la escasez del talento. Y es que las organizaciones empiezan a ver una necesidad de cubrir unas formaciones específicas, unos cargos específicos, y no salen a buscar ese talento y no lo encuentran afuera. Entonces, estas evaluaciones es una manera de poder identificar internamente qué talento tengo yo que pueda ser valioso para poder desempeñar esa escasez que estoy viviendo yo dentro de la organización y dejar de encontrar escasez y ver ese potencial que está dentro de mi empresa y que hoy no había reconocido sino hasta que tuve estas conversaciones. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de feedback es un proceso que no solamente se fija en aquellas cosas que estamos haciendo bien, sino también en aquellos aspectos que tenemos que mejorar y cómo lo que estoy haciendo hoy puede llevarme a un futuro diferente en el que yo quiero estar y desarrollarme profesionalmente, pero también en cómo yo como líder estoy retándome a tener un conocimiento diferente, unas conversaciones diferentes, un apoyo diferente a mi colaborador. Y bueno, con esto damos por finalizada esta sesión. Quiero darles las gracias. Vamos a continuar entonces con las preguntas que puedan tener acerca de este tema. Nicolás. Hola, Jennifer, sí, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de capacitación empresarial. Sabemos que es de gran ayuda para todos los asistentes. Antes de pasar a revisar si tenemos algunas preguntas, voy a lanzar una pequeña encuesta. En este momento ya va a estar en vivo. Listo, ya está en vivo. El conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy. Esa es la pregunta. Hay dos opciones, sí o no. Seleccionan una para poder votar. Si quieres, Jennifer, dame un momento. Yo comparto la pantalla Claro que sí. Permíteme. porque a veces a las personas no les sale la encuesta. Entonces aquí tengo unas indicaciones muy sencillas para que puedan acceder a la encuesta y puedan participar. Listo, entonces, si en caso de que no salga la encuesta, están desde computador, le dan en las figuras que están en la parte inferior derecha, que es el cuadrado, el triángulo y el círculo, y luego se les despliega una lista donde dice encuestas, ahí pueden votar. Si están desde el celular, también es muy sencillo, parte inferior derecha, en los tres puntos, luego donde dice actividades, luego donde dice encuestas, ahí también pueden participar. La encuesta va a estar abierta todo el tiempo que estemos respondiendo preguntas aquí con Jennifer. Entonces, recuerden, esta encuesta es de bastante importancia para nosotros, ya que no solo calificamos al conferencista, sino que nos sirve como indicadores para gestionar las próximas charlas que tenemos aquí en la TeamPyme. Listo. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a unas pequeñas preguntas, una sesión de preguntas en este espacio que nos queda. Tengo algunas manos levantadas. Cristian, Espectacular. Cristian Pérez te va a habilitar el micrófono para que puedas participar. Listo, Cristian, ya puedes abrir tu micrófono. Buenos días para todos. Jennifer, una consulta. Cuando entramos en evaluaciones de desempeño, pero vienen acompañadas de una actitud con C del colaborador difícil, hostil, que genera dificultades en el ambiente o clima laboral, ¿cómo se puede entrar en una imparcialidad si hay un tema fuerte sobre la actitud del colaborador? No sé si me hice entender en la pregunta, Jennifer. Sí, mira, yo creo que ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como líderes cuando hacemos estas retroalimentaciones. Desafortunadamente, pues existen todo tipo de personalidades y unas son estas personalidades difíciles. ¿Cómo manejarlo? Es uno, en ocasiones uno lo que puede pedir es el acompañamiento de otro líder que pueda ayudar a ser como un mediador en la conversación. Esa sería una si el colaborador hoy lo permite. La segunda es nosotros ser muy neutros en la información que vamos a dar y en el tono de voz que vamos a manejar con la persona.
también si ya la persona se extralimita, es hacerle consciente de la situación que se está viviendo y decirle que en ese momento no van a poder continuar con esa conversación que se está dando, teniendo en cuenta que su actitud no es la más favorable. La otra situación, y eso lo encontramos en muchas ocasiones con algunos colaboradores que acompañé, y es que ellos muchas veces no son conscientes de esa actitud que están teniendo o de esas respuestas que están generando o cómo eso que están diciendo están impactando el clima laboral, está impactando la relación con el jefe. Entonces, de ahí es muy importante hacérselo evidente. Por eso era que yo les decía, uno, hay que planear la conversación, pero también es de darle ejemplos. Mira cómo estás reaccionando tú en estas situaciones laborales. Mira incluso en este momento cómo tu comportamiento, tu temperamento, tu lenguaje no verbal está demostrando tu inconformismo. Y es hacerle también un acompañamiento, entrenamiento en cómo tener esas conversaciones asertivas. Es decirle, para nosotros tu opinión es importante y valoramos lo que tú tienes que compartir. Sin embargo, hay formas de decirlo y hoy lo que queremos es que empieces a trabajar en esto, porque en ocasiones la persona puede ser que no sea consciente. Si es consciente, es también darle ejemplos de el impacto que está teniendo y hacer los correctivos correspondientes. Jennifer, qué pena para complementar y rápidamente para dar paso a los demás. Lo que pasa es que aquí, en mi calidad de líder con el colaborador, no hay dificultad en la comunicación. Es de el colaborador hacia sus compañeros. Entonces, mi pregunta es enfocada, cuando esta persona tiene una evaluación de desempeño, ¿cuál es el peso de esa actitud sobre el ambiente laboral? Mira, en el modelo que que les compartí, el 70-20-10, en ese modelo, por ejemplo, esa actitud es del 20% sobre el total de su valoración. Tú le puedes dar el valor correspondiente. Y ahí es empezar a hacer un trabajo también de desarrollo de equipo para que esta persona logre vincularse, porque también hoy ya debió haber un malestar con el resto de los compañeros, en la forma en que él se relaciona, en que responde, en que hace las cosas. Entonces, hay que hacer un tema de cohesión de equipo para que esta persona logre vincularse nuevamente al equipo. Y desde la evaluación de desempeño es mostrarle el impacto que está teniendo dentro del equipo y dentro de las funciones, y que si no se da un cambio positivo, pues el resultado no va a ser favorable, teniendo en cuenta que la evaluación hoy puede estar ligada a temas de incrementos salariales, crecimiento dentro de la organización. Entonces, cuando la persona ve también y reconoce ese impacto que va a tener si no hace una modificación en su comportamiento, es cuando logran como conectar y hacer unos cambios en su relacionamiento. Muchas gracias, Jennifer. A ti. Listo, aquí tengo otra mano levantada de Liliana Rincón Ladino. Liliana, dame un momento, ya te abro el micrófono. Aunque bueno, creo que la bajo. Bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos. Ah, bueno, aquí ya. Dame un minuto, volví a levantar la mano. Ya, Liliana, te doy los permisos. Listo, Liliana, ya puedes habilitar tu micrófono. Hola, muchas gracias. Es que la bajé justamente porque ya iba a hablar. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Jennifer, por tu apoyo en estos temas tan importantes para nosotros como empresas. Quisiera preguntarte desde tu conocimiento, nosotros tenemos mucho trabajo con personal muy joven actualmente por el área específica. Somos un estudio de animación y de creación de contenido. Por supuesto, esto implica un personal muy joven, pues no es un sector tradicional de nuestra economía. Las industrias creativas y de contenidos son muy recientes. Entonces, digamos que en los 15 años que llevamos trabajando hemos visto una transformación muy sensible en el talento humano y muy rápida. Y quería preguntarte específicamente cómo están asumiendo ustedes este personal al que, no sé, a las 11 de la mañana le dices, mira, es importante que corrijas esto,
este segmento no está funcionando de la manera adecuada y por favor corrige este otro. Y a las 4 de la tarde ya te están diciendo, no lo puedo hacer, no siento que tenga por qué me están corrigiendo, para mí está bien, eh, no me dejan expresar mi creatividad, cuando lo que les estás, pues esos son sus primeros trabajos, son sus primeros procesos. Y al otro día, si les dices, mira, necesitamos hacer una siguiente versión donde ya mejoró esto, pero falta esto otro, ya quieren renunciar. Entonces, esa rotación, obviamente, frente a un personal que es curioso porque no entendemos muy bien si todo el mundo está buscando oportunidades y trabajo y llegan a tenerlo en 24 horas, en 48 horas, perfectamente pueden decir no, no lo voy a hacer, no puedo hacerlo, no me interesa hacerlo, pero no que no puedan, sino que no están dispuestos a corregir absolutamente nada. Entonces, ¿cómo están ustedes con esta nueva tendencia trabajando con esta realidad de nuestros jóvenes? Muchas gracias por tus luces. Perfecto, mira, esto que tú estás manifestando es algo que pasa en muchas organizaciones y que hoy se está convirtiendo en un gran reto y se les conoce hoy como la generación de cristal, porque no se puede hacer una retroalimentación frente a tradicional, a como la veníamos haciendo, de estamos viendo esto en ti, necesitamos que pase esto, porque se sienten juzgados, sienten que no les están permitiendo explorar o explotar esos conocimientos que tienen y en ese momento dejan de cumplir con lo que están expectando y adicionalmente cambian muy rápido. Entonces, esto no cumplió con lo que yo estaba esperando, tomo la decisión de irme y me voy. Y de ahí es cuando dejan pues los cargos a las pocas horas o a los pocos días de haberse vinculado con una organización. ¿Qué recomendación te podría dar yo en este tema? Y es mirarlo desde el proceso de selección que se está realizando para evitar la rotación que se está teniendo dentro de la empresa. Esa sería la primera. ¿Por qué? Porque esos son factores que se pueden identificar desde antes de que la persona ingrese a la organización. Entonces es empezar a mirar cómo están haciendo la valoración de los candidatos antes de que ingresen, qué tanta claridad le están dando frente al rol, cómo manejan ellos la frustración cuando las cosas no se dan de la manera esperada. Estos son factores que podrían hoy marcar la diferencia en la vinculación de este tipo de talentos. Y ya cuando ellos están dentro de la organización y ya están ejerciendo un cargo, es también empezar a mirar qué expectativas tienen hoy y qué imaginario tienen ellos del líder y de su rol. Eso te va a permitir a ti descubrir mucho más fácil qué es lo que están necesitando y cómo empezar a cambiar las conversaciones, la forma en que te comunicas con ellos. Porque efectivamente los cambios se van a necesitar dar y no es que estés coartando la creatividad que ellos puedan tener en el cargo, pero la manera en que se lo transmites a este grupo de personas va a tener que ser diferente. Así que acá la invitación, pues uno es desde el proceso de selección y dos, frente a esas expectativas para que tú puedas ir identificando en tu industria específica cómo perciben ellos ese tipo de liderazgo. Ok, muchísimas gracias. A ti. Listo, bueno, también los quiero invitar a que nos comenten desde dónde, desde qué ciudades, desde qué empresas están participando. Aquí Jennifer te va a hacer una pregunta que nos hace por escrito Luz Mari. ¿Cómo podemos manejar cuando se realiza una evaluación 360 grados y en la autoevaluación el colaborador no es honesto con su evaluación? Ahí en esa parte es mostrar, bueno, uno si el colaborador no está siendo honesto es entender qué hace que la persona hoy esté teniendo esa necesidad de ocultar la información, porque hay muchas creencias que pueden estar asociadas a la evaluación de desempeño. Si yo muestro la realidad de que no estoy dando el resultado esperado, pues posiblemente me van a retirar de la organización, posiblemente no me van a dar el cargo que yo estoy esperando. Entonces, eso puede hacer que hoy la persona esté en una negación de mostrar realmente qué es lo que está haciendo, que no cumpla con lo expectado y muestre unos resultados diferentes.
La segunda es mostrarle con ejemplos claros que esa información que está mostrando no es real. Es decirle, mira, tú en tu autoevaluación estás evidenciando esto en ti, sin embargo, con pruebas, con hechos. Esto demuestra que eso que tú estás viendo no es real. Y esa es la manera para poder liberar esa información que estamos necesitando y la persona del cambio. Algo que pueden hacer acá es acompañarse de la persona de talento humano para que guíe la conversación, porque acá pues hay que de cierta manera de construir psicológicamente esa creencia que está teniendo el colaborador. Entonces, no siempre nosotros como líderes tenemos esa facilidad para hacerlo, o porque no contamos con todas las herramientas, y es completamente normal porque no manejamos todos los temas, y por eso sería bueno involucrar a la persona de talento humano para que acompañe y ayude a guiar esta conversación con el colaborador. Perfecto, Jennifer. Voy a darle ahora aquí la palabra a Julia Andrea García. Julie, ya puedes habilitar el micrófono, te invito pues a que lo abras y nos Hola, indiques de qué buenas trata y tardes. pues, nos acompañes. Hola, ¿cómo estás? Jennifer, soy de la ciudad de Buga y la empresa es Condor Specialty Coffee. Jennifer, mi consulta va enfocada a lo siguiente. El modelo 70-20-10, dices que es el que más efectividad tiene, teniendo en cuenta pues de que el 70 y el 10 hacen parte de las valoraciones más que todo de la persona, está dentro de su espectro porque está en autoeducación y en actividades o logros específicos que tiene el individuo. Ese 20% lo veo más enfocado como a la evaluación por pares, que es cuando intervienen pues a través de tu entorno, tus compañeros, las demás personas entran ahí a jugar un papel como de evaluar a un individuo. ¿Qué pasa cuando este individuo se encuentra, digamos, del lado contrario de la mayoría, que claramente se puede ver como mal, precisamente porque lo más común ahora y lo que más abunda son temas de conformismo, pasividad, mediocridad, por decirle así? Entonces esta persona se ve catalogada como la que es diferente, la que está mal, y así es como se juzga con ese 20%. ¿Qué objetividad tiene la prueba? No sé si sea el líder, el empleador el que lo define, para que ese 20% no sea negativo solo por encontrarse en el lado contrario a donde están todos los demás. ¿Soy clara con eso? Sí, creo haberte entendido, y es que la forma de trabajo de este colaborador no es igual o similar a las de sus compañeros, y posiblemente la percepción que tengan de su forma de trabajo no sea favorable. Y ¿Correcto? cuando lo evalúan, pues van a generar una evaluación que no va a ser positiva para él. Exacto. Por la falta de objetividad. De acuerdo, digamos que como esto es algo que tú ya tienes identificado, tú puedes hacer entonces, por ejemplo, puedes hacer cuestionarios con preguntas exactas. Creo que también hay que hacer un trabajo muy importante con el equipo de entender la diversidad que puede haber dentro del grupo, de que existen diferentes formas de trabajo. No solamente es enfocarlo en el colaborador que lo está haciendo diferente, porque puede que en esa diferencia él se esté destacando mucho más que incluso algunos de sus compañeros, o puede ser que tenga formas más fáciles de hacerlo. Nuestra capacidad de aprendizaje es variable. Entonces, ahí yo invitaría a hacer un trabajo con el equipo donde valoremos esa diferencia y miremos qué beneficios trae para cada uno, tal vez implementar esto, o que el colaborador se dé la oportunidad de implementar algunas acciones que está implementando su equipo de trabajo. La otra cosa es que no solamente lo puede evaluar los pares, sino que también lo pueden evaluar en otras áreas de trabajo donde su forma de trabajo no influencia directamente esa decisión. Y ahí puedes tener una mirada mucho más amplia. También puedes pedir una mirada por fuera, si tiene relacionamiento con personas externas a la compañía, donde no van a valorar su forma de trabajo, su estilo de trabajo, sino que van a valorar realmente si está cumpliendo o no está cumpliendo con el objetivo. También puedes hacer cuestionarios con preguntas muy claras, enfocadas al desempeño, no a cómo ejecuta la acción, sino a si logra lo que se está esperando.
porque puede que el estilo sea diferente, pero si logra el resultado, es positivo. Entonces, que esté más enfocado a preguntas claras y específicas de si esa persona realmente lo está logrando o no y cómo lo evalúan ellos, no tanto sobre la forma como lo hace, sino sobre el cumplimiento de ese objetivo que se necesita en el área. Ok, muchísimas gracias. A ti. Listo, Jennifer, perfecto. Y finalizamos la sesión del día de hoy con esta pregunta que nos hace aquí María de los Ángeles Mira Torres. ¿Cuál es el área encargada de realizar las evaluaciones de desempeño? El área encargada, no hay un área encargada como tal, mejor dicho, el área encargada es el área de talento humano, quien es quien debe definir quién es cuál es el elemento que se va a utilizar para ejecutar. ¿Quién debe realizar la evaluación de desempeño? El líder. En muchas organizaciones delegan esta responsabilidad directamente al área de talento humano. El área de talento humano es quien define el elemento, la herramienta que se va a utilizar, hace el entrenamiento que yo les decía, tanto al líder como al colaborador, y es quien hace un acompañamiento en caso de requerirse, en casos muy puntuales, como mencionamos en algunos de los ejemplos ahora al final. Pero quien ejecuta, que esa parte es muy importante, es el líder. ¿Y por qué es el líder? Porque es el que conoce a su colaborador y es quien necesita saber si esa persona en el rol que está va a lograr lo que está necesitando él desde su dirección, que se gestione en esa área y en el día a día. Entonces, es muy común caer en ese error de nosotros entregarle la responsabilidad a otro. Y acá otra parte que hay que cuidar es que muchas veces los líderes ven esto como una carga, pero la responsabilidad de talento humano en ese entrenamiento y en esa sensibilización es mostrarle los beneficios que va a traer esta evaluación de desempeño en su equipo, en el clima laboral y en los resultados del área. Perfecto, Jennifer, muchas gracias por estar en este espacio. Hay una pregunta muy repetida aquí en la audiencia y es cómo podrían contactarse contigo. Entonces, no sé si quieres ahí compartirles ya para finalizar. Claro que sí, les voy a compartir, me pueden buscar en LinkedIn a través de mi nombre es Jennifer Torres o me pueden contactar al correo electrónico j.torresrojas@hotmail.com o incluso me pueden llamar sin ningún inconveniente al 350-579-5394. Quedo muy atenta en lo que les pueda colaborar. Muchísimas gracias.